Bienvenidos a este quinto episodio del podcast Psicología, Música y Cine. El día de hoy traigo para ustedes a uno de los mejores discos del cantante regiomontano, ex vocalista de Panda, José Madero. Su más reciente disco titulado Salmos. Al momento de la grabación de este podcast ha pasado un año y un par de meses desde la publicación de su disco. El cantante ya trabaja en un nuevo disco que por algunas publicaciones en sus redes sociales ha revelado que el disco hablará acerca de los trastornos mentales. Esperamos pronto escuchar este nuevo disco y hacer un análisis al respecto. Sin más que agregar, comenzamos. Los que son verdaderamente fanáticos de este cantautor saben que hay muchos análisis musicales acerca de su disco. E incluso hay una excelente entrevista con otro podcaster llamado Roberto Martínez, pero evitaremos no hablar mucho sobre eso y darle un análisis más profundo a este disco. ¿Qué es lo que hace a este disco tan impresionante y por qué hablaré sobre él el día de hoy? La respuesta es muy sencilla y simple. Estamos hablando de un disco completo que retrata las etapas del duelo. Entraremos en contexto y hablaremos acerca de las etapas del duelo. ¿Qué son las etapas del duelo? Muchas veces cuando hablamos de estas etapas de duelo podemos asociarlo al proceso por el que pasa una persona cuando muere un ser querido. Pero no es necesariamente que tengamos ese suceso para poder entrar en una etapa de duelo. Al terminar relaciones amorosas, al perder un trabajo, cuando se nos muere nuestra mascota, el cambiar de lugar de origen o el perder alguna extremidad de nuestro cuerpo. Estas pueden ser algunas situaciones por las cuales nosotros podemos entrar en un duelo. Se compone de 5 etapas por las cuales pasarán las personas que están afrontando el duelo. El proceso no es lineal. A veces puedes estar en la tercera etapa y regresar a la segunda, de la segunda brincarte a la cuarta y así sucesivamente. Pero finaliza cuando aceptamos nuestra pérdida. Estos 5 estados mentales fueron propuestos por la psicóloga estadounidense Elizabeth Kubler-Ross y son los siguientes. La primera etapa es la negación, etapa por el cual la persona rechaza la realidad de su situación. Es la primera etapa y es muy importante que la persona no se quede estancada durante mucho tiempo aquí. Es el comienzo de las etapas y puede ser que si sigue pasando el tiempo no podrá iniciar con su proceso. Esta inicia desde el momento en que recibimos la noticia, que nos mueve todas nuestras estructuras mentales. En este momento la persona no está preparada para asimilar o recibir la magnitud de la noticia, pero su manera de poder canalizar todo su dolor se basa en negarlo todo. Recordemos que la negación también es un mecanismo de defensa primario y que nosotros utilizamos estos mecanismos de defensa para poder mantener en equilibrio nuestra mente. Ira. La segunda etapa recibe el nombre de ira. Inicia cuando nos damos cuenta que la negociación ya no es suficiente y afrontamos nuestra realidad. Es una etapa llena de frustración porque nos damos cuenta que no podemos hacer nada para cambiar la situación. Estos sentimientos los podemos dirigir hacia la persona que nos causó el daño, hacia nosotros mismos, hacia el ser fallecido, hacia animales o incluso hasta algunos objetos. En esta etapa también se cuestiona mucho la religión, preguntándonos ¿dónde estuvo ese ser supremo? Es importante que nosotros dejemos a la persona que exprese libremente su sentir, sin juzgar o reprenderlo. Este proceso y este enojo es temporal. La ira es necesaria porque nos ayuda a mejorar y aceptar nuestra pérdida. Negociación. Esta es la etapa de los tratos. Se buscan alternativas para revertir nuestro proceso, al igual que se buscan estrategias y soluciones ante la situación. La negociación nos lleva a hablar con entidades divinas y ofrecer algo a cambio. La negociación nos hace muchas veces volver a hablar y ver a esas personas que nos causan daño. Durante esta etapa salen a relucir los ¿y si hubiera hecho? ¿Qué hubiera pasado si? Y es muy breve la etapa de negociación, porque es muy cansado para nuestro cerebro buscar alternativas, estar pensando todo el día, lidiar con estos pensamientos llenos de fantasía.
Si tenemos a un ser querido que quizás tenga una enfermedad terminal, la negociación puede darse desde antes, al momento de recibir la noticia. Las personas solemos hacer lo imposible para evitar la muerte de esta persona. En la negociación, las personas tratan de volver a la vida a ese ser que ya no se encuentra en el mundo real. Depresión es la cuarta etapa. Con la depresión vendrán sentimientos como tristeza, incertidumbre, dolor, impotencia y miedo. Y es muy común que lleguemos a sentirlos. Se deja de lado la fantasía y volvemos a nuestra realidad, pero con un gran vacío. Llegamos a confrontarnos y entramos en una crisis. Un mecanismo de defensa que aparece en esta etapa es el aislamiento. Las personas comienzan a verse cansadas, no pueden concebir ideas, son estados completamente llenos de melancolía y de tristeza. Si la persona doliente llega a dormir por largas horas, es algo normal, pues la mente está cansada y necesita reposo. La paciencia en esta etapa es fundamental. La depresión que se genera en esta etapa no es la misma que se genera en una enfermedad mental. La depresión es necesaria para poder sacar y aliviar nuestro dolor. Es una etapa requerida durante el duelo. En esta etapa se comienza con el proceso de la aceptación. Y pues llegamos a la aceptación, que es nuestra última etapa, donde la persona en duelo llega a la aceptación gracias a la experiencia que vivió en la depresión. Esta fase nos permite a nosotros poder reflexionar sobre nuestra vida y sobre el sentido de la vida que le vamos a dar a partir de ahora. Aprendemos a convivir con la pérdida, comenzamos a depositar nuevas y mejores energías en nosotros mismos, en nuestros amigos y familiares. Muy bien, y ahora ya llegamos al análisis de las canciones que contiene este disco de nombre Salmos. Y bueno, vamos a dividir las canciones no conforme están en el disco, sino conforme van con las etapas del duelo. Iniciamos con la etapa de negación. Y Lamentable es la primera canción del disco y es una de mis canciones favoritas. ¿De qué va Lamentable? Es la única canción que nos hablará acerca de la negación. Iniciando la canción, Madero dice: lo bueno en esta vida cuesta, mas no le pongas un altar. Esto quizás lo podemos entenderlo como aquello que te costó trabajo, esa relación, ese empleo, esa cosa material, pero en la frase de no ponerlo en un altar, hace referencia a que no lo veamos como nuestro todo. Ahí mismo en la canción dice: la catástrofe va a comenzar. Híjole, esta etapa en la que apenas comienza y no sabes cómo va a empezar. Por eso, rezas al vacío y pides que todo sea un poco más fácil. Al principio quizás nos parezca una canción un poco optimista, pero en palabras de José Madero dice que el disco va desde lo más oscuro hacia la luz. Esto es así. Esta canción termina hablando de una persona que intenta suicidarse, pero por cobardía no lo hace. Quizás un episodio o una etapa muy oscura en la vida de esta persona. Cierro con esta última frase: todo esto es lamentable y tardará mucho en sanar. La vida no es suave y justo apenas vas a la mitad. Violencia, segundo track de este disco, y comenzamos con la etapa de ira. A partir de ahorita, esta y las siguientes 3 canciones serán acerca de la ira. Violencia es una canción que nos habla del cansancio de una persona tras fallar. El enojo es consigo mismo, por eso quiere cambiar del negro al color, de casa, de vivienda, y quiere hacer un cambio de conciencia a fondo. Quizás podemos notar el cansancio y la desesperación que tiene el protagonista dentro de esta canción. Chambelán. En Chambelán podemos notar que el personaje de esta historia, porque así lo define José, que dentro de este disco trae una historia, bueno, podemos notar que sigue sacando esa ira de diferentes maneras y que sigue buscándose, reencontrándose consigo mismo. Se puso a recordar su pasado, todas aquellas cosas que quiso realizar, pero que quizás no ha podido. Sigue en esta etapa de duelo. Por eso necesita sonreír, pero ya llegará ese momento donde salga el sol y podrá ser una persona nueva. Hay una estrofa que dice: la terapia es un placebo, mas me enseña a ser mejor alumno que maestro, yo sé. Cabe destacar que Madero en algunas entrevistas siempre ha hablado de la importancia de ir a terapia
y en episodios difíciles donde su psicóloga le ha ayudado a mejorar. Al igual que en la canción, esta persona está buscando reinventarse y la terapia psicológica es el mejor camino para poder llegar a encontrarnos con nosotros mismos, para conocer nuestras fortalezas y nuestras debilidades. O discordia. Hacemos un salto del track número 3 que fue Chambelán para pasar al track número 5 que es O discordia. Y seguimos en la etapa de ira. ¿Qué podemos encontrar en O discordia? Simplemente desde el título. La discordia puede llegar a ser esa falta de acuerdos entre dos personas. Y precisamente de esto habla la canción. Lo podemos ver reflejado al final, cuando comienza a hablar acerca de todo lo que hizo y dio por esa persona, reclamando y reprochando todo aquello. Pero esto lo vamos a encontrar al final. ¿Qué podemos encontrar en los primeros versos y en el coro? Encontramos una frustración por tratar de encajar socialmente. Padre nuestro. ¿Qué les puedo decir de esta canción? Es una joya. Como se los comentaba en la primera parte, cuando hablamos acerca de la ira, es muy común que las personas suelan desatar su enojo y su ira en contra de sus deidades o de esos seres espirituales. De la misma forma, José Madero comenta que esto es un suceso real, es una cosa que le pasó. En esta canción podemos notar la ira total que saca el protagonista de esta historia en frases como por ejemplo: tus promesas jamás fueron hechos, se acabó mi paciencia y mi fe, ¿dónde estás, pastor? Bueno, esta canción es un despecho total en contra de Dios. Ahora entraremos en la etapa de negociación. ¿Y qué mejor ejemplo de esta etapa que Codependientes? Canción número 4 de este disco. Creo que por sí solo Codependientes es una gran canción. Ha sido una de las canciones más emblemáticas de este disco. También es la primera colaboración que el ex vocalista de Panda hace en su carrera como solista, al lado de la cantante chilena Cami. Codependientes es una canción que nos habla de la ruptura de esta pareja, que de alguna forma, por llamarlo así, siguen conectados. Tal como lo dice José, es una conversación entre dos personas. Muchas veces en la etapa de negociación solemos buscar alguna forma o algún método para poder regresar el tiempo, o buscar alguna alternativa para volver a estar con esa persona. Hay una frase que destaco mucho que dice: si nos pudiéramos odiar, sería más fácil la batalla. Claro está, si se odiarían, sería mucho más fácil reprimir ese sentimiento de amor y olvidar a la persona de una manera más fácil. Pero la cosa no va por ahí. Es mejor enfrentar tus sentimientos y tus emociones para luego superarlos. Te juro sin duda, moriría por ti. Lo malo es que ya morí. Qué frase, ¿no? A mí me encanta. Y es que en esta etapa también te das cuenta de todo lo que has hecho bien y todo lo que has hecho mal. Y con lo que tienes intentas hacer esta negociación. Creo que mucha gente logra identificarse con esta canción porque muestra mucha empatía ante la situación. Una situación que es muy común. Les aseguro que muchas parejas que ya no están juntas se la dedican. Al igual que cuando tú la escuchas no puedes evitar pensar en alguien que te haga sentir así. Sin ampersand. Un ampersand es esta figurita o signo que usamos normalmente para unir. Es como una ligadura gramatical, que en Latinoamérica su equivalente sería poner pues una Y. En el idioma inglés se utiliza este signo que encontrarán en su teclado, en la tecla donde se encuentra el número 6. Y bueno, la canción Sin ampersand habla de una desunión. Esta canción es muy bonita. Cuando la escuché y traté de relacionarla al tema, pude encontrarlo con el fallecimiento de una persona que amas. Quizás para mí me trajo esa sensación la letra, pero sabes que tú puedes dar el significado que tú quieras. En esta canción, el coro es lo que nos habla de esta negociación. El autor se da cuenta que él fue el culpable. En los primeros versos te lo dice. Entonces, para cuando llegamos al coro, el personaje está arrepentido y avergonzado por lo que hizo. Y de alguna forma quiere tener otro contacto con esa persona. Por eso el coro dice: tengo miedo de pedir perdón, tengo miedo de hacer esto peor, tengo mucho miedo de olvidarte, pero poco a poco olvido tu voz.
Más adelante, ahí en el coro también dice: para ser sincero, también tengo miedo de que poco a poco olvido tu voz. Sé que estamos lejos, mas nunca pude decir adiós. Súper difícil esta etapa, la situación, y en algún momento quieres hacer lo imposible, lo inimaginable para volver a estar a esa persona, y esto es parte de la etapa de negociación. Tu dedo medio. Tu ausencia me dio un ataque al corazón. Vamos al hospital. 911 es la clave a marcar. Pide clonazepam, por favor, pues tu dedo de en medio partió. Una canción un poco diferente del disco, pero con tu dedo medio entramos en la etapa de depresión. Quizás sea una canción muy personal para José Madero. En tu dedo medio encontraremos un lenguaje que muchas veces entre las parejas suelen crear, principalmente las parejas que ya llevan mucho tiempo juntos, y cuando hay una separación o una ruptura de la relación, son de las cosas que más se suelen extrañar. Cara o cruz. En cara o cruz encontraremos pura melancolía. Es un ambiente más acústico. Y José Madero en esta canción relata la tristeza de una persona que ha perdido mucho, que ni siquiera le importa quién pueda llegar a su vida. Por eso todo lo quiere resolver con una moneda, jugando a cara o cruz o al águila o sol, como lo conozcan. Y bueno, tú y yo hasta el ataúd. Linda frase de amor. Cara o cruz es la canción número 10 del disco Salmos. La dama y el moribundo. José Madero nos cuenta que esta canción, llamada La dama y el moribundo, habla sobre el hombre que idolatra a una mujer. Y en efecto, es así. La idolatría muchas veces puede ir acompañado de una obsesión. No en todos los casos, pero sí en algunos. Y en La dama y el moribundo podemos notar como que este hombre ama tanto a esta mujer que incluso repite muchas veces que su templo es el cuerpo de la chica. Pero también cuando estamos obsesionados y enamorados, no logramos apercibir cómo son realmente las personas. Tanto el personaje que hasta termina idolatrando este cuerpo que ahora es una prisión de la cual intenta salir. En el lugar número 11 podemos encontrar esta canción dentro del disco. SSDD o SSDD significa Same Shit Different Day. Este es el verdadero nombre de esta canción. Con el track número 9 entraremos en la etapa de aceptación. Para aquellos que no conozcan mucho de este artista, José Madero es muy fan de Stephen King, e incluso este disco Salmos lo escribió en Maine, lugar donde nació dicho escritor, y la frase de SSDD o SSDD la sacó de uno de los libros de Stephen King llamado Dreamcatcher. ¿Y qué les puedo decir? En una traducción literal del inglés al español sería misma mierda, diferente día. ¿A poco no les ha pasado o no han tenido días así? Días en los que dicen X, pase lo que pase, hoy está bien, no importa nada, y es que precisamente esto refleja la canción. Cuando ya comienzas a aceptar los días, vives un poco más tranquilos y que te afecten las circunstancias que pasan a tu alrededor. El último coro de esta canción dice lo siguiente: mi enemigo otra vez fue superior, mi seguridad seguro venció, mi cuento de hadas era ficción, de todo esto ya me cansé, prometo que mañana todo estará bien. Y es así como te levantas y dices Same shit, different day, y hasta ya lo piensas a ver con optimismo. Imposible. Y cerramos con esta canción ubicada en el número 12, que también nos hablará acerca de la aceptación. En palabras de José Madero, les recuerdo que dice que este disco va desde la oscuridad hacia un pequeño destello de luz, y cuando ya estás por terminar con tu etapa de duelo, él lo refleja diciendo en la última frase: dicen que nada es imposible. Y bueno, es que a lo largo de la canción se la pasa hablando acerca de que olvidarte, imposible. No acordarme de ti, imposible. A lo que quiere hacer referencia con esta contradicción al final es de que, ok, estuvo muy bonito, tuvimos grandes momentos juntos, pero ya llegó mi momento, ya pasó todo, ya lloré lo suficiente, y a darle vuelta a la página, borrón y cuenta nueva dirían por ahí. Entonces no es imposible desprendernos de las personas o de la gente. No será fácil, sí. ¿Que vas a llorar? Sí, también.
pero quizás en este momento no lo ves así. Y te entiendo, las primeras etapas del duelo son muy difíciles. Ahora me gustaría hablarles un poquito más acerca del duelo. Sintomatología básica, vamos a iniciar con los sentimientos. Sentimientos como los que ya estuvimos hablando: ira, depresión, idealización suicida, irritabilidad, culpa, autorreproches y ansiedad. Estos sentimientos tú los puedes detectar en una persona que está pasando por un duelo, pero también lo podemos notar físicamente, en dificultades para comer, gastritis, hipersensibilidad a los ruidos, debilidad muscular, poca energía, ojeras, trastornos del sueño o despersonalización. El duelo es un proceso, no un estado. La forma en cómo lleves tu duelo, en cómo lo manifiestes y demás, dependerá de tus recursos personales. Estamos hablando de tu capacidad de afrontamiento y de tu adaptación a las crisis. También algunos aspectos como la religión y tus formas de crianza pueden marcar el rumbo de tu duelo. Solamente la persona que está viviendo el duelo sabe cómo se siente. Solamente esa persona sabe cuánto le duele y por qué le duele. Evita juzgarlo y decirle frases como: ánimo, no era para tanto, esto le pasa a todo el mundo, sé cómo te sientes, y frases que no servirán de mucha ayuda. ¿Qué frases sí puedes decirle a una persona que está viviendo un duelo? Solo quiero que sepas que estoy aquí para ti, siento mucho por lo que estás pasando, no es necesario que me contestes si no te apetece, solo quiero saber cómo te encuentras y que sepas que estoy disponible por si quieres hablar. Si necesitas que hablemos, puedes llamarme en cualquier momento. Si necesitas compañía, llámame, aunque no quieras hablar, podemos compartir el silencio. Sé que no es fácil tu dolor. También puedes ofrecerte a realizar ciertas actividades. Por ejemplo, llevarle de comer o hacerle compañía a esa persona en su pena y su tristeza. Wow, amigos, cuántas cosas no pudimos hablar esta vez. Y es que José Madero tiene mucho que enseñarnos dentro de sus canciones. El tocar el duelo es algo por el cual pasamos todos en algún momento de nuestras vidas, y que en episodios anteriores ya habíamos dado pequeñas